Continuamos con la página número 28. No puede haber leyes si alguien no las hace. La ley supone un legislador inteligente distinto de ella. Todo el mérito de la ley es de quien la ha puesto. El doctor Bermudo Meléndez, presidente de la Real Sociedad Española de Historia Natural y catedrático de Paleontología de la Universidad Complutense de Madrid, dice en la revista Ibérica, en un artículo titulado Estado actual de la teoría de la evolución: cuanto más investigamos el mecanismo del proceso de la evolución, tanto más comprendemos la realidad de la existencia de una inteligencia infinita capaz de haberlo programado todo. El padre Teilhard de Chardin, que es actualmente el jesuita de más fama internacional en el terreno de la evolución, dice que la evolución, como todos los procesos naturales, es un proceso sujeto a una ley que señala una dirección. Newton, hablando del cosmos, dijo: hay que reconocer la voluntad y el dominio de un ser inteligente y poderoso. Y en otro sitio, ¿de dónde proviene todo ese orden y belleza que vemos en el mundo? ¿Fue el ojo ideado sin ingenio en materia de óptica? ¿No parece claro que existe un ser inteligente? Einstein escribió en The World as I See It: la ley del cosmos revela una inteligencia de tal superioridad que comparada con ella todo pensar humano es insignificante. El premio Nobel de Física Alfredo Kastler declaraba en agosto de 1968: la idea de que el mundo, el universo material, se ha creado él mismo, me parece absurda. Yo no concibo el mundo sino con un creador, por consiguiente Dios. Para un físico, un solo átomo es tan complicado, supone tal inteligencia, que un universo materialista carece de sentido. Toda organización supone un organizador. Si en la naturaleza hay seres organizados, es inevitable reconocer la existencia de una inteligencia organizadora. Continuamos con la página 29. El gran filósofo inglés David Hume dice al final de su obra Historia Natural de la Religión: la organización de la naturaleza en su totalidad nos habla de un autor inteligente. Es absurdo pensar que la naturaleza se ha hecho sin la intervención de una inteligencia. ¿Te parece posible que un mono, tecleando en una máquina de escribir, componga este libro que tienes en las manos? Pues esto es mucho más probable que suponer que no ha intervenido una inteligencia en la formación del ojo humano, maravillosa máquina fotográfica, la agilidad de una mosca en el aire o la función clorofílica de una hoja verde que es un auténtico laboratorio químico. Las plantas son sensibles al aire, al sol, a la luz, a la oscuridad, a la electricidad, al magnetismo. Sintetizan sustancias y fabrican oxígeno. Las plantas con la luz del sol desprenden oxígeno del agua y absorben el anhídrido carbónico para sintetizar glucosa. En 1976, un grupo de científicos españoles de la Universidad de Sevilla ha logrado en el laboratorio repetir lo que hacen las plantas, es decir, que este fenómeno se realiza en las plantas según unas reacciones de leyes determinadas. Donde hay ley, orden, organización, hay inteligencia. Azar es lo que sucede sin ser dirigido por una inteligencia. No es lo mismo azar que falta de información. El que salga cara o cruz al tirar una moneda al aire, más que azar, es falta de información. Si conociéramos todas las variables que intervienen, podríamos saber si iba a salir cara o cruz. Lo mismo habría que decir de la cara que queda arriba al tirar un dado. El que no sepamos predecirlo no significa que no se deba a leyes determinadas. Por eso, muchas cosas que atribuimos al azar es por falta de información. En cambio, el ciego azar es totalmente aleatorio. ¿Cómo sería que un mono tecleando en una máquina de escribir sacara el libro que tienes en las manos? Continuamos con la página número 30. Lo casual no se repite varias veces seguidas. Lo que sale por casualidad no es repetible a voluntad todas las veces que se desee, por ejemplo el premio gordo de la lotería. En cambio, lo que es fruto de la inteligencia sí se puede repetir a voluntad.
Por eso el hecho científico puede repetirse a discreción, pues siempre se puede conseguir los mismos efectos al poner las mismas causas, pero lo que sale por azar no puede repetirse a voluntad. Las letras que forman este libro han necesitado muchas horas de trabajo para que digan lo que dicen. Si yo meto en un cubo todas estas letras y las tiro al suelo, hay una probabilidad contra miles de millones de que las letras salgan en el orden que tienen en mi libro. Y desde luego todo el mundo comprenderá que no saldrá 50 veces seguidas. Las 50 ediciones de mi libro no hubiera salido con meter las letras en un cubo y tirarlas al suelo 50 veces. Este libro tiene 1.000.000 de letras sin contar puntos y comas. Al tirarlas al suelo ni siquiera caerían derechas y en línea recta. Para que las letras se ordenen formando palabras y las palabras se ordenen formando frases, hace falta una inteligencia ordenadora. Evidentemente, el orden que las letras tienen en este libro es uno de los órdenes posibles, pero la probabilidad de que caigan las letras en este orden es una contra un número que tiene 3 millones de cifras. El cálculo se ha hecho con calculadora. El número es tan grande que si lo nombramos por su nombre propio pocas personas lo entenderían. El número de permutaciones es de 500 millones, 500.000 grupos de 6 cifras. Para escribirlo con números del tamaño de las letras de este libro necesitaríamos una tira de papel de 6 kilómetros de larga. Es decir, la probabilidad de que salga este libro al tirar las letras del cubo al suelo es prácticamente nula, y menos aún que salga 50 veces seguidas. La prueba es que si alguien se apostara 1.000.000 de pesetas de que lo conseguiría 50 veces seguidas, como las ediciones de este libro, aceptaríamos encantados la apuesta seguro de ganarla. Pues si para hacer este libro hace falta una inteligencia ordenadora, ¿se habrán formado sin inteligencia ordenadora las moscas, las flores, los pájaros y el cosmos de precisión matemática? Una sinfonía no se compone poniendo a un mono a teclear en un piano. Continuamos con la página número 31. Dice Paul Davies en su libro La mente de Dios: cuesta trabajo creer que este intricado universo exista por casualidad. El que contemplando el mundo solo ve materia es como el que entra en la Biblioteca Nacional de Madrid y sale diciendo que allí solo hay papeles manchados con tinta de imprenta. Salvador de Madariaga dice: creo que la atribución del universo y de la vida a la copulación del azar con la necesidad es un disparate de tal envergadura que no hay intelecto humano mediante ejercitado que lo pueda sostener en serio, y que la prueba de la existencia de un creador es cosa al alcance de cualquier cabeza sana. El azar es algo inconsistente y poco creíble. El azar no explica nada, es tan solo la razón de nuestra ignorancia. Llamamos azar al suceso que no hemos podido prever. El hecho de que al echar los dados no podamos prever qué cara quedará arriba no significa que eso no se deba a una porción de combinaciones de fuerza que no conocemos de antemano, pero que existen. Por eso dijo Jules Henry Poincaré, profesor de física matemática en la Universidad de París: el azar no es más que la medida de nuestra ignorancia. Y Monod reconoce que su tesis del azar es una declaración de ignorancia. Dice Werner von Siemens: cuando más penetro en el reino de las fuerzas de la naturaleza, tanto más sube mi admiración de la sabiduría que resplandece en la creación. Continuamos con la página número 32. El estudio objetivo de la naturaleza, en su complejidad, no puede contentarse con el azar, estando ausente la inteligencia, sino debe admitirse que la naturaleza reclama una mente superior, y Kastler, premio Nobel, afirma: querer admitir que el azar haya creado al ser viviente me parece absurdo. Que la naturaleza se rige según unas leyes es algo indiscutible. Estas leyes de la naturaleza son la base de la ciencia. El hombre de ciencia sabe que idénticos efectos en idénticas circunstancias presuponen idénticas causas. Sin tales premisas, la ciencia resultaría imposible. Aunque es verdad que algunas veces intervienen tantos factores que es muy difícil predecir de antemano lo que ocurrirá, como si saldrá cara o cruz al echar una moneda al aire.
Entonces se acudirá al cálculo de probabilidades y estadísticas. De ahí el principio de indeterminación de Heisenberg en la microfísica, donde tanto desconocemos, pero esto no niega que el resultado se deba a leyes determinadas. Admirar la naturaleza e ignorar a Dios sería como admirar una máquina automática por la perfección de su funcionamiento e ignorar la inteligencia del ingeniero que ha hecho posible esa máquina. Por eso la Biblia dice que los que no conocen a Dios a través de la naturaleza son unos necios. Afirma la Biblia, dijo el necio, no hay Dios, y en otro lugar, los cielos cantan la gloria de Dios. Dios se hace visible a través de sus obras, por eso quienes no le glorifican no tienen excusa. El Concilio Vaticano I condena a los que nieguen que la razón humana no pueda demostrar con certeza la existencia de Dios. La misma Santa Madre Iglesia sostiene y enseña que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana, partiendo de las cosas creadas. Bueno, para que no quede tan largo este audiolibro, entonces se finaliza en la página número 32, continuando con la página número 33. Muchas gracias.